momento de las entrevistas en 24 horas. Son las 7:14 y damos la bienvenida a Fernando del Rincón, periodista de CNN en español, que llegó ayer al Ecuador para cubrir las elecciones que tenemos el domingo. Fernando, gracias por acompañarnos. Sin duda que serán recordadas por ser las más violentas de la historia de nuestro país. El domingo, aparte de, vamos a tener un presidente o presidenta de la República, pero nunca nos vamos a olvidar de todo lo que antecedió a esta elección. ¿Cómo nos ven desde afuera? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. Un gusto acompañarlos. ¿Cómo la veo? La veo como una elección atípica de entrada. Estamos hablando de unas elecciones anticipadas, resultado de la muerte cruzada con Guillermo Lasso. Una elección bañada de sangre, el asesinato de un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Tienes un índice de más de 5,000 muertes violentas en lo que va del año. Que podríamos llegar a 8,000 según los cálculos. Increíble. El tema seguridad es el tema o el eje central. Hay muchos otros temas, por supuesto, pero el eje de seguridad creo que es uno de los temas principales. Con una dimensión que yo lo quiero decir aquí muy claramente para los candidatos y para todos los ecuatorianos. Aquí hay una dimensión que no se ha definido concreta y correctamente. Estamos hablando de narcotráfico internacional. Lo que hay hoy en el Ecuador, y lo hemos visto, está certificado, lo ha dicho el mismo gobierno, sus fuentes oficiales, tienen metidos aquí narcotraficantes de carteles mexicanos, de Colombia, posiblemente de Venezuela. Ya no se trata de un tema de inseguridad local, delincuencia común, asalto a mano armada, asalto a transeúnte. Estás hablando de bandas transnacionales. La aproximación que están haciendo al tema de la inseguridad, a mí me parece, desde la perspectiva que tengo de mi México, por ejemplo, me parece que se está quedando corto. Veo los debates, veo las propuestas y no van a solucionar un tema de narcotráfico internacional, que es lo que hoy tiene aterrados a los ecuatorianos. Un tema de narcotráfico internacional y ahora podemos decir que se trata de narcopolítica. Está confirmado porque teníamos sospechas en campañas anteriores de la infiltración del narcotráfico en la política. ¿Ahora estamos seguros de eso? Pues yo no me atrevería a decirlo. Creo que eso le corresponde a la Fiscalía. Sí creo, y te lo voy a decir, es una forma de responderte diferente, que la Fiscalía tiene los elementos para poder determinar concretamente hasta qué nivel se ha infiltrado el narcotráfico. El narcotráfico no puede operar en un país si no hay colusión por parte de las autoridades y si no hay colusión por parte, al nivel que está operando, si no hay colusión por parte también de la clase política. Sería ilógico pensar que todos estos carteles han podido entrar y operar si no ha habido complicidad, ¿no? ¿Hacia dónde podemos apuntar? No lo sé. La Fiscalía debe tener los elementos y se lo digo a Diana Salazar, a la fiscal. Si los tiene que dar a conocer de inmediato. No los pueden estar guardando. Porque hay grandes sospechas y posibles evidencias de que el narcotráfico no solo financia candidatos, sino ahora mata candidatos. A eso me refiero. A eso me refiero. A ver, hay un problema. Yo entiendo la situación en la que se puede ver una fiscalía, o una fiscal, en este caso Diana. Tú tienes información que puede trastocar completamente una segunda vuelta electoral para una presidencia, ¿no? Dependiendo de lo que tengan de información. Claro. Me parece completamente injusto que se retenga información por un tema electoral. Tú no puedes estar jugando con la justicia y con la elección. Si hay elementos que ya se tienen asentados como evidencia por parte de la Fiscalía, se tiene que dar a conocer independientemente de los tiempos electorales. Creo que no va a pasar, ¿eh? Creo que no va a pasar. Quiero presentarte a Liz Valareso, mi compañera que está en Guayaquil, para que se una a la conversación. Claro que sí, Liz. La conozco ya de hace tiempo a Liz Valareso. ¿Cómo estás, Liz? Gusto en saludarte. Hola, Fernando. El gusto es mío. Qué gusto tenerte con nosotros hoy en 24 horas para este análisis. Pero más bien, ¿no pudiera eso, el que se revelara esa información desde tu punto de vista, que pudiera tener ya la fiscal, empañar ese proceso político y decir que eso es lo que incidió en esa elección y deslegitimar ese proceso? Completamente, completamente. Y creo que ese es uno de los grandes temores de cualquier fiscalía. En esta situación tan particular, muchos dirían, con todo el derecho de sospechar, que se está utilizando a la justicia para trastocar a una elección y afectar a uno o al otro candidato. Ese es el riesgo que se corre. Pero hay una responsabilidad desde el aparato judicial, desde la fiscalía, de si tiene los elementos presentarlos. Ojo,
Con la solidez que tú presentes esos elementos es que vas a poder demostrar que no se está afectando el proceso electoral o que se está actuando para afectarlo, sino que ahí están los elementos que desgraciadamente se logran recabar cercanos a la elección. Si esto es así, mis sospechas de que esto es así, pues las tengo por diferentes razones que no voy a dar a conocer. Pero la justicia es una cosa y ahí estamos hablando de independencia de poderes. O sea, lo estás viendo en Estados Unidos. Estás viendo que se está investigando a fondo a un expresidente, Donald Trump, que tiene muchos procesos legales independientemente del ritmo que lleve el proceso electoral. Y si a Donald Trump se le va a llevar a juicio cercano a las elecciones estadounidenses, lo van a hacer, porque hay una independencia de poderes. Y eso se tiene que demostrar. No puedes jugar con los tiempos electorales cuando lo que se está buscando es justicia. Cuando la justicia que se está buscando es el asesinato de un candidato a la presidencia. Un candidato que además venía creciendo en las encuestas. Un Fernando Villavicencio que muy posiblemente habría llegado a la segunda vuelta. Esto es gravísimo lo que está pasando. El tema de Fernando Villavicencio explotó en su momento. Hoy se ha venido minimizando. Esto marca la historia del Ecuador, como la marcó en Colombia, como la marcó en México con Colosio. Y tenemos que entender hasta dónde se ha trastocado una elección, el asesinato de un candidato. ¿Qué más, Liz, puede trastocar tan gravemente una elección que el asesinato de un candidato a la presidencia? Y si encima de eso le niegas justicia a él, a sus electores, no hay más trastocar una elección que eso. Y retener información que traiga la justicia, pues me parece que es un error completo. Tiene que haber una independencia de poderes. La elección es una cosa y la justicia es otra. No podemos manejarla de acuerdo a los tiempos. Tú decías, lo más probable es que no se conozca de aquí el domingo. El domingo iremos a las urnas de los ecuatorianos, se elegirá un presidente y eso pudiera incidir, conocerlo después, sí, en el futuro del país. Pero, ¿cómo se ve esta elección, ¿no? Con dos candidatos que sí pasaron por una Asamblea Nacional, pero son relativamente nuevos en este desempeño político, una elección que está marcada también por un voto joven, con una representación muy importante, marcada por una muerte cruzada donde les da un tiempo de gobierno de 18 meses, pero donde se abrirá también un nuevo proceso político para las elecciones del 2025. ¿Cómo se ve ese futuro del Ecuador desde afuera? A ver, si me preguntas a mí, yo no sé cómo lo vean otros desde afuera, porque cada quien tiene su visión, pero hay que entender algo. Lo decía a otro medio que me preguntaba. O sea, esto es el que gane va a ser un gobierno de transición. O sea, es un gobierno de transición con miras a quedarse, ¿no? Porque van a buscarlo seguramente. Pero, a ver, si en 4 años no se logró hacer lo que se tenía que hacer, en tema de seguridad, por ejemplo, por traerlo, porque es el tema central. En 1 año y medio no se va a hacer nada. O sea, no se puede, no tienes los elementos, ni el tiempo, ni las herramientas para lograrlo. Es un gobierno de transición que va a cumplir con el mandato que debe haber cumplido Guillermo Lasso. Y después de eso, entonces, veremos el proyecto que pueda traer en 4 años, que a mí me parece muy poco tiempo para lo que se está enfrentando, una solución, no solamente en términos de seguridad, en términos de pobreza, en términos de deuda, en términos de empleo. O sea, hay muchos otros factores que tienen que trabajarse. Y 1 año y medio es muy poco tiempo. Es un gobierno de transición, hay que entenderlo así. Si después de eso se pretende que el que quede pueda continuar, bueno, eso ya es otra historia, pero veámoslo como lo que es, 1 año y medio de gobierno. Lo que piensa la gente en el Ecuador como principal problema en este momento es casi el 52% de encuestados es seguridad. Con que el próximo presidente le devuelva la calma al país, después ya veremos, dicen muchos, porque con la seguridad viene el trabajo, viene la reactivación productiva, etc. Es decir, 18 meses más o menos para devolverle la paz al país. Es prácticamente imposible. O sea, ve los niveles que estás enfrentando de violencia. Los números, ya lo estábamos hablando tú, me estás diciendo, estamos arriba de los 5,000, ¿no? Sí. De muertes violentas, que pueden llegar hasta 8,000. Tienes narcotráfico metido ahí, tienes a un candidato a la presidencia asesinado y además a los sicarios, presuntos sicarios del asesinato de Fernando, que aparecen muertos. ¿Cómo es posible que tú no puedas tener bajo resguardo, el Estado ecuatoriano pueda tener bajo resguardo a 6 o 7 presuntos sicarios del asesinato de un candidato a la presidencia y te los maten en reclusión? Es absurdo. Te habla de la incapacidad del Estado.
¿Cómo vas a resolver eso? En un año y medio, ¿cómo lo vas a resolver? En un año y medio, ¿cómo vas a controlar las fronteras? Guillermo Lasso me decía a mí, Fernando, voy a buscar un plan Colombia, parecido al plan Colombia, ¿no? El plan Ecuador, sí. Con Biden, para Ecuador. ¿Dónde está? Nunca se logró. Hay un acuerdo con Estados Unidos de cooperación. Pero bueno, la cooperación ha estado siempre. Claro, pero ahora con más fuerza. Mar, aire y tierra. Temas que se firmaron hace pocas semanas que parece que van bien encaminados. Pero sí, es difícil. Yo te digo una cosa. La experiencia que nosotros tenemos como mexicanos con el tema narcotráfico, yo volteo a ver Ecuador y veo exactamente el inicio de la entrada brutal, porque es una entrada brutal, del narcotráfico a territorio ecuatoriano. O sea, están arrancando. ¿Cómo enfrentas como Estado a esas mafias internacionales? Sin cooperación de autoridades colombianas, porque tienes narco colombiano, de autoridades mexicanas, porque tienes narco mexicano, posiblemente de Venezuela, albaneses, etcétera. Tienes un cúmulo, no es solamente un frente. Y que se cosecha, claro, y que se cosecha ahora, no es que entraron ayer. No. Esto viene, se fue la base de Manta, por ejemplo. Muchos dicen, la base de Manta fue el punto de inflexión. Cuando se fue la base de Manta, gracias, dijeron los narcotraficantes. Ahora, es tan grave la situación que ayer hablaba con un ecuatoriano y me decía, cerré mi negocio, Fernando. ¿Por qué cerraste el negocio? Negocio de lavado de carros. Porque me están cobrando derecho de piso. Me cobran $500 al mes para protegerme o para no hacerle nada. Entonces, la operación de narcotráfico ya no es solamente, la gente piensa en la operación de narcotráfico están pasando paquetes de cocaína y marihuana y pastillas. Ya no es solamente eso. El narcotráfico ha diversificado su mercado y empiezan a traficar con personas. Estamos hablando de migración. Ha aumentado la inmigración en el Ecuador. La gente se está yendo, pero también están recibiendo. Y vienen todos los venezolanos, y entonces eso también empieza a ser un mercado. Ese frente no se ha tocado siquiera, ¿sí? Entonces hay que entender al narcotráfico como una empresa diversificada, una empresa ilegal, diversificada, que ya no solamente opera con el tráfico de drogas. Listo, de las últimas preguntas, Fernando. Listo, adelante. Fernando, pero partiendo de eso, si bien es cierto será un gobierno de transición, los ecuatorianos esperarán respuestas en estos 18 meses. Y sobre todo en este tema, en la seguridad. Ahí seguramente quien pudiera apostar una reelección será si es que logra al menos un cambio, una percepción de cambio en ese sentido. Y eso tendrá que conllevar algún tipo de reforma judicial, algún tipo de cambios en el sistema, que tendrá que pasar por una asamblea. Alguno de los candidatos podrá tener una mejor cogobernabilidad quizás en ese sentido de lo que tuvo Guillermo Lasso. ¿Puedes ver ese análisis desde fuera? Sí, claro, puedes tener gobernabilidad, puedes tener una percepción. Hay que ver si los resultados son suficientes para la ciudadanía. Yo dudo mucho que en un año y medio puedas convencer a los ecuatorianos de que la situación de seguridad ha mejorado. Puede haber una percepción de mejoría, pero hay que ir a las cifras. Si las cifras bajan y si tienes menos muertes violentas, te puedo creer que haya en realidad una respuesta y una solución. Montar el entramado solamente del tema de inteligencia, un año y medio no te es suficiente. Solamente el entramado de un equipo de inteligencia específicamente dedicado al tema narcotráfico y carteles no te da el tiempo para poder montar un entramado así, con todo y la colaboración. Que sí puede generar esa sensación, claro que sí. Ahora, yo no voy a decir los nombres ni los temas, pero ustedes lo saben claro, los ecuatorianos también. En los dos casos hay conflictos de intereses. En los dos casos. En diferentes ámbitos, pero en los dos casos hay conflictos de intereses. Entonces, si ya vas a entrar a un gobierno donde hay conflicto de intereses, si llegas a ser presidente o presidenta, ¿cómo vas a lograr evitar precisamente ese conflicto y demostrar a la ciudadanía pues, que no está pasando lo de siempre, ¿no? Que estás trabajando de acuerdo a los intereses que podrían ser un conflicto para ti? Ese es otro tema que habría que profundizarlo. Yo lo haría en el momento que tengamos un ganador, pero los dos tienen un conflicto. Los dos tienen un conflicto de intereses. Pero y partiendo de eso, de ahí también Ecuador enfrentará con esos intereses que tú mencionas, enfrentará un año complejo económicamente también. Y va a necesitar de apoyo para poder solventar
lo que tenga que manejar en ese sentido un fenómeno del niño y poder recuperarse, porque también este gobierno deja una situación económica difícil para quien tenga que asumir en diciembre las riendas del Ecuador. Y era lo que te decía hace rato, Liz. A ver, aquí el tema central es la seguridad, ese es el eje central, es lo que la ciudadanía, más de la mitad de la ciudadanía habla, quiere que se solucione de inmediato. Pero aquí tienes otros temas, tienes el tema del endeudamiento, el tema económico, tienes el tema de empleos, tienes el tema de pobreza. Hay muchas otras cosas que son parte de la agenda, no se le ha dado la prioridad por lo brutal que ha sido el tema de la violencia, pero, a ver, hablemos de recursos, ¿cómo los vas a canalizar? ¿No? El enfoque de los recursos hoy te los plantean enfocados concreto y directamente a un tema de seguridad. Espérame, ¿cómo vas a, ya lo decías, cómo vas a reactivar la economía del país? ¿Cómo vas a traer la inversión? Primero tienes que calmar la seguridad, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero para poder llevar a cabo estos planes cuando tienes un endeudamiento que tiene la economía estancada? 30 segundos para terminar, Fernando. La región conflictiva, casos muy cercanos y también por ser vecinos, Perú, por ejemplo, lo que ha vivido en los últimos años, Colombia, lo que está viviendo, lo que pasa con el presidente Petro, Argentina, que también está por resolver quizás con un giro drástico su conflicto. ¿Crees que Ecuador va a cambiar ese rumbo? ¿Lo que pase el domingo en el Ecuador puede afectar la región? No creo en el momento que lo que pase en Ecuador vaya a afectar la región como tal. No lo creo. Creo que el golpe de timón más fuerte que puede tener un impacto en la región hoy por hoy es la elección de Argentina, definitivamente. Si Milei gana, la ultraderecha gana, eso va a ser un golpe de timón durísimo para la Argentina, que va a tener una repercusión necesariamente en la región. Yo insisto que lo de Ecuador es, es una situación de emergencia, si lo quieres llamar así políticamente hablando, en la que tienen que poner a alguien para terminar el mandato. Va a ser transicional, buscará traer una percepción o calmar el tema de la seguridad. Tiempo le va a faltar, generar los recursos para todas las metas que se plantean. También no creo que sean tan reales, pero impacto en la región yo no lo veo pasando. Sí lo veo en la próxima elección. El 25. Gracias, Fernando. Fernando del Rincón, periodista de CNN en español, bienvenido, suerte en tu trabajo. Gracias. Y gracias por venir. A ustedes, muchas gracias, Liz. Saludos. Vamos a hacer una pausa, venimos con el ministro del Interior para hablar de la seguridad en el proceso del domingo.